Estás escuchando Miradas del Sur, el primer podcast ecofeminista latinoamericano hecho por Juventudes, una producción de Latinas por el Clima. Actualmente nos encontramos en un mundo en crisis climática, avance de la ultraderecha, el fascismo y donde el modelo actual de desarrollo parece haber olvidado nuestras raíces y la interdependencia con la tierra. En esta búsqueda de nuevas formas de organizarnos, resistir y reproducir la vida, las juventudes indígenas nos están marcando el camino. A veces sentimos el peso de ser la esperanza del futuro, pero la realidad es que hay quienes ya están construyendo ese presente desde los territorios. ¿Cómo se defiende la vida y el territorio desde una comarca? ¿Cómo se une la ciencia con el conocimiento ancestral para enfrentar el cambio climático? ¿Qué herramientas, como el Acuerdo de Escazú, tenemos para proteger a quienes cuidan la naturaleza? Y lo más importante, ¿cómo se vive el ecofeminismo cuando la lucha es por la autonomía y los derechos indígenas? Relájense, pónganse cómodos, enciendan sus audífonos o suban el volumen. En este episodio nos trasladamos hasta la comarca Nove Buclé, en Panamá, para conversar con una voz poderosa, cofundadora de Juventudes por el Cambio Climático y defensora incansable, Bielka Méndez. Bienvenidos a este viaje de saberes y resistencia. Bienvenidos nuevamente a Miradas del Sur. Estamos muy contentos de reencontrarnos en esta cuarta edición. En el episodio de hoy, continuamos con nuestra dinámica de entrevistas para conocer las realidades de distintas activistas latinoamericanas. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, Bielka Méndez, proveniente de la comarca Nove Buclé, en Panamá. Con ella profundizaremos en nuestra unidad dedicada al ecofeminismo indígena y la defensa territorial, explorando cómo la identidad y el derecho internacional se entrelazan para proteger la vida. También, para dar un poco de contexto, antes de comenzar nuestra charla, quiero contarles muy brevemente qué entendemos por esta intersección entre ecofeminismo y derechos indígenas. Esta perspectiva no solo busca la equidad de género, sino que nace de la resistencia de las mujeres en los territorios. Entiende que la explotación de la naturaleza y la opresión de las mujeres son procesos paralelos nacidos del colonialismo. Aquí, la defensa del medio ambiente no es algo separado de la cultura, es la protección del cuerpo territorio. Se fundamenta en conceptos claves como el consentimiento previo, libre e informado y herramientas como el Acuerdo de Escazú, que buscan garantizar que los pueblos originarios sean los verdaderos guardianes de sus tierras, integrando sus saberes ancestrales con las estrategias actuales contra la crisis climática. Exacto. Y es que para hablar de estos temas no hay nadie mejor que nuestra invitada de hoy. Bielka no solo vive estas realidades en su territorio, sino que desde el 2018 ha estado en primera línea de la incidencia política. Ella es cofundadora de Jóvenes y Cambio Climático, la JCC, una organización que se ha vuelto un referente en Panamá, que nosotros como juventudes tenemos que dejar de ser solo espectadores y empecemos a ser parte de la toma de decisiones. Además, Bielka tiene un perfil increíble, porque logra algo que a veces parece muy complicado: conectar la academia y la ciencia con la sabiduría de su pueblo. Es miembro del Comité Directivo Nacional del Programa de Pequeñas Donaciones y una experta en la gobernanza del Acuerdo de Escazú. Su lucha es un recordatorio de que la defensa del medio ambiente es, en esencia, la defensa de los derechos humanos. Estamos seguras de que su energía y su claridad nos van a dejar muchísimas enseñanzas hoy. Así que, sin más preámbulos, le damos paso a nuestra cuarta unidad de nuestro podcast. Bienvenidos nuevamente a Miradas del Sur. Ya teniendo el contexto de la temática de hoy, entonces bienvenida Bielka, qué alegría tenerte en este espacio que es Miradas del Sur. ¿Y cómo estás hoy? ¿Cómo se siente el ambiente de la comarca? ¿En dónde estás actualmente? Hola, bueno, aquí Bielka Méndez, como también pueden llamarme Beli, del pueblo Nové, del territorio de la comarca Nove Buclé, específicamente pues, Panamá, estamos compartiendo. Es una zona calurosa, entramos en verano, las flores están adornando ahorita nuestros territorios, rosados, amarillos, entonces los colores están presentes, las aves, las mariposas sobrevolando. Y eso nos trae pues una
buena energía en este primer mes del año, iniciando con Miradas del Sur. Agradecida por esta invitación. Bueno, sí, aquí también estamos en Chile en verano también, entonces también puedo ver cómo está todo empezando a florecer, cómo hay vida en la flora y la fauna. Y está el contraste que tenemos ahora con Sydney, que está en Nueva York, que está súper abrigado en comparación con nosotras. Y así que bueno, dentro del calor y el frío y ese contraste, vamos a hablar de algo que nos interesa a las tres, que es la naturaleza, todo lo que haces. Bueno, antes que nada hicimos una breve presentación de ti, pero más que nada nos gustaría que tú puedas presentarte un poco a la audiencia, nos puedas decir quién eres, cuántos años tienes y principalmente cuál es tu relación con la justicia climática. Bueno, en este aspecto estamos, como mencioné anteriormente, siendo parte de un territorio indígena que llevamos ese legado ancestral del cuidado de nuestra naturaleza, del territorio, esa colectividad propia que nos caracteriza como pueblos indígenas en el reconocimiento y la defensa del territorio. Estamos aquí desde Panamá, accionando desde las comunidades. Hemos hecho o creado algunas organizaciones con alianza para hablar sobre los temas ambientales, que son muchos nichos dentro de los temas ambientales, y nos hemos enfocado ahora en el tema de cambio climático desde hace aproximadamente 9 años a través de una organización a nivel nacional llamado Jóvenes y Cambio Climático. Y siempre digo, una cosa ha llevado a la otra. Hemos estado fortaleciendo las comunidades porque estos temas, si bien es cierto, nosotros estamos como pueblos indígenas llamados al cuidado de la naturaleza, pero también hay marcos legales que respaldan nuestras luchas, que resguardan nuestros territorios. Entonces esos son espacios que hemos ido creando para poder fortalecer conocimiento a través de la educación popular, a través de esa educación ambiental en nuestros territorios. También esto nos ha llevado a crear esos hilos, esas conexiones, alianzas en Mesoamérica para crear el tema del Acuerdo de Escazú, de la Red Centroamericana por el Acuerdo de Escazú. Entonces, enfocado más hacia esta parte ambiental, y ahora hacer esta alianza con Miradas del Sur. Y estamos como organizaciones, como bien mencioné, organizaciones locales propiamente en el territorio, jóvenes que hemos hecho esta alianza con diferentes profesionales, tanto desde el conocimiento académico, pero también nosotros como el territorio indígena tenemos profesionales desde el conocimiento ancestral. Hemos hecho este esfuerzo para crear organizaciones y buscar el bien común o el fin común, que es la naturaleza. Entonces, fortalecernos como seres humanos con conocimientos diversos, pero con un solo fin. Qué chévere saber y conocer tu biografía, ¿no? De cómo tú nos vas contando poco a poco de todo este proceso. Y ahora sí, entrando mucho más a fondo dentro en estas entrevistas que tenemos, queremos como que ir indagando sobre ciertos puntos de tu vida, pero a ver, Bielka, tú mencionas en la historia de tu pueblo y mencionas sobre la ley 10 de 1997 que creó la comarca y que son tu inspiración. Entonces, ¿cómo marcó tu infancia y tu visión del mundo crecer en un territorio con esa historia de resistencia? Bueno, es importante. Nosotros como pueblos colectivos también tenemos esta guía de mayores, esta guía de la familia que buscan el resguardo, el respaldo y también el que se continúe como pueblo, porque no solamente es nuestro idioma, sino garantizar también la continuidad dentro del territorio de nuestro pueblo. Y desde allí partimos con ser parte de este movimiento social. Era muy niña, tal vez cuando se crea la comarca a través de la ley que ya mencionaste, de la ley 10, se crea en 1997, pero previo a eso, una gran lucha de hombres y mujeres que creyeron que resguardar el territorio para las generaciones era importante, y de allí conocer la historia a través de mis padres, de mis abuelos, pues siento esa necesidad o ese compromiso, más que todo de necesidad, es un compromiso como jóvenes, como profesionales,
como personas activistas, continuar con esta lucha, con este legado y llevar esa historia y fortalecer, claro está, porque ya está el conocimiento tanto tradicional, el conocimiento ancestral, pero también hemos ya crecido un poco más a través de esta frontera de la educación con el conocimiento científico, hacer esa mezcla y continuar pues esta historia de nuestro pueblo. Como ve que no ha sido fácil, pero aquí estamos pues en un resguardo dentro del país llamado Panamá. Y en esta idea como de la conexión entre el conocimiento ancestral y el conocimiento científico, pensándolo desde también la temática que tenemos en este podcast, que es como la idea de presentar las distintas miradas que existen en este sur, que es entre comillas, ¿cómo ves tú la relación entre la educación popular y, bueno, dijiste que esto se levantó también en un movimiento colectivo entre hombres y mujeres, pero cómo relacionas tú también la relación entre el cuerpo territorio y la defensa de la naturaleza, siendo tú una mujer indígena que está en Panamá y que se dedica a este tema de la educación popular y ambiental? Si bien es cierto, hemos, digamos, invisibilizado a las mujeres que han estado antes que nosotras, no solamente en Panamá, sino en América Latina, esa lucha que poco a poco nosotras estamos tratando de resaltar o de levantar esa bandera que mujeres previas a nosotras han luchado y que hoy estamos gozando de muchos derechos, de esto no solamente en el tema ambiental, sino de poder estar a través de esto, levantar la voz, representar, participar en todos los espacios políticos y como bien mencionaba, nosotros estamos aquí empoderando a mujeres, llevando a las comunidades, visibilizar el espacio que ya tenemos previo a ese caminar, que ahora es entre comillas un poco más fácil, pero para el poco tiempo que he estado en este tema ambiental igual no ha sido fácil, porque propiamente es un gobierno no solamente territorial, donde la mayoría quienes comandan las tomas de decisiones o poderes son hombres. Estamos poco a poco impulsando la participación comunitaria, la participación política, la participación ambiental de mujeres hacia buscar pues esa protección no solamente ambiental, sino como bien decía, territorio, cuerpo, mujeres, género, violencia, múltiples necesidades y también tenemos esas desventajas territoriales del poder propio para accionar y en eso estamos trabajando fuertemente y una de nuestras banderas es la parte ambiental porque garantizamos la continuidad a través de la alimentación, del agua, todo eso implica las mujeres en nuestros territorios indígenas. Estamos rodeados de temas que no somos vulnerables propiamente, sino los espacios han sido vulnerados y nos afectan a nosotros. Dentro de esta misma línea que tú hablas de la vulneración de los derechos, la invisibilización también de los derechos de las mujeres indígenas, de las mujeres en general, dentro de toda Latinoamérica, ¿por qué te lleva a ti a crear Jóvenes y Cambio Climático? ¿Cuál es esa chispa que tú en el 2018 te lleva a cofundar esta organización? Bueno, previo a crear Jóvenes y Cambio Climático, digamos que tener esa experiencia con otra cultura, con otros pueblos y propiamente la conciencia de mi padre, de cuidar, de empoderar, de ser una mujer o una profesional proactiva, que no solamente buscar ese bien, o bien propio o familiar, sino dejar un legado organizacional, dejar un legado colectivo, dejar un legado en nuestro caminar por este mundo, fueron las enseñanzas de mis padres. Y posterior, bien mencionaba, desde muy joven hemos estado en voluntariados, tanto de educación sexual y reproductiva, muertes maternas, pero desde hace 10 años aproximadamente nos hemos enfocado mucho en lo que es la parte ambiental y creamos una organización comunitaria con jóvenes, con niños, para hablar el tema de educación ambiental, de los desechos sólidos, y luego se genera un espacio a nivel nacional para que jóvenes de distintas partes de Panamá participaran y nos ganamos allí pues esa beca. Convencimos al jurado porque era todo un filtro para poder participar y llegamos a ser de los candidatos
30 becados, y posterior el proyecto era crear entonces con un compromiso real, no solamente digamos de conocimiento que me dan esta beca, un documento más, un papel más, no, sino que es un dinero del Estado y como sociedad nosotros también debemos retribuir al Estado este espacio. Y de allí, jóvenes de Panamá, nos reunimos y planteamos nuestras partes y dijimos, bueno, como representante del pueblo indígena estoy presente y estoy animada a tomar este reto, a crear Jóvenes y Cambio Climático, porque es una primera organización de jóvenes de la sociedad civil propiamente, de compromiso real, no impuesto, sino que nosotros decimos, sí se puede, sí podemos, y lo vamos a hacer de manera conjunta, y hemos estado remando. Jóvenes y Cambio Climático ha tenido en mí un papel fundamental para el crecimiento personal, académico y social también en este tema ambiental. Entonces es un gran compromiso para nosotros que si, aunque ya hacemos de ser jóvenes, siempre vamos a estar aportando en esa gran organización con una visión. Y también hemos sumado a más jóvenes a que participen en diferentes proyectos que Jóvenes y Cambio Climático ha creado como nicho de fortalecimiento en temas ambientales. Considero que lo que estás haciendo es extremadamente relevante. Es impresionante también como decimos acá en Chile, como que le sacaron el jugo al financiamiento que ustedes se ganaron, y efectivamente se nota de que crearon una organización tremenda que funciona hasta el día de hoy. Entonces realmente fue una muy buena oportunidad para ustedes. Y de lo que nosotros sabemos también de ti es que también te has vuelto haces muchas cosas. De hecho, fue impresionante ver todas las cosas que estabas haciendo, como realmente eres muy inspiradora para hacer el hecho que una mujer que sea líder indígena y joven esté involucrada en tantas cosas. Y ahí nos dimos cuenta que fuiste un punto focal de la Red Centroamericana por el Acuerdo de Escazú. Y hablando un poquito de lo que comentaste antes en relación con la vulneración de los derechos constantes que hay a las comunidades indígenas, ¿por qué consideras tú que este acuerdo es una herramienta casi como de supervivencia para los pueblos indígenas y especialmente para las mujeres defensoras? Entendiendo también de que ustedes trabajan mucho en la educación ambiental y el Acuerdo de Escazú también incluye temas de información, del acceso a la información climática, entre otras cosas, además de la defensa de sus comunidades. Bien es cierto, como decía, sabemos que tenemos un territorio respaldado en el marco legal e institucional dentro del territorio, pero también hay una amenaza constante, y no solamente para mi territorio, sino los territorios indígenas de Apiayala, o como se conoce América Latina y el Caribe, donde están los recursos naturales dentro resguardados, y eso nos lleva a conocer el Acuerdo de Escazú, donde estamos aportando a que a las comunidades se empoderen, se informen, que estas herramientas se suman a otras jurídicas, pero es una gran herramienta, modelo para todas las regiones, y no llega a las comunidades, porque generalmente, tú puedes desde Panamá, nuestros estados de América Latina, firman acuerdos internacionales que a veces no aterrizan en las comunidades que realmente son las que levantan un país, las que están sosteniendo un país, las que están también defendiendo, y sobre todo nosotros como territorio indígena. Y de allí, luego de Jóvenes y Cambio Climático, como mujer indígena también proactiva, porque podemos ser jóvenes, pero si no estamos accionando, no estamos realmente dejando estas huellas, pues tampoco siento yo soy, para mí es importante eso, que dar ese reconocimiento. Y Jóvenes y Cambio Climático, digo, bueno, Bielka se ha ganado el espacio, no se lo estamos regalando, Bielka se ha ganado el espacio con otras organizaciones a nivel de la región. Tenemos esta participación a través de una organización que se llama FES, no sé si la han escuchado, de Juventudes FES Panamá, y bueno, postulamos también allí, postulamos para la beca y hemos participado para crear este punto focal del Acuerdo de Escazú a nivel centroamericano.
para fortalecer también, porque conocemos historias del sur de América donde hay organizaciones más compactas, más unidas, y bueno, Centroamérica tiene que fortalecerse no solamente en el tema del Acuerdo de Escazú, sino en diferentes temas, porque Centroamérica estamos presentes y Panamá es parte de Centroamérica. Y de ahí se crea pues el tema de la red centroamericana. Estamos también el tema de defensores centroamericanos para que se conozca las comunidades sobre el Acuerdo de Escazú, que es una herramienta. Si bien decías, nosotros tenemos una amenaza constante, los territorios indígenas tenemos amenazas constantes, como el tema de extractivismo, tala indiscriminada, la frontera ganadera, y también propiamente los gobiernos también que no reconocen territorios indígenas, y es una amenaza constante. Por ejemplo, en Panamá nosotros no tenemos, digamos, ratificado el convenio 169 para los pueblos indígenas. Sin embargo, hay otras, y el Acuerdo de Escazú con la ley 125 en Panamá nos viene a dar una herramienta más, pero debemos conocerlo como pueblos indígenas, que es una amenaza constante para los defensores, más hombres y mujeres también, que estamos haciendo esta lucha constante de no solo leyes en papeles, sino que realmente aterricen en los territorios. Justo dentro de la misma línea que ahorita estás hablando en cuanto a aterrizar a territorio, esta red centroamericana que también vas creando, también habíamos entendido que había llevado a la voz de la comarca a espacios como El COI y otros foros internacionales. Entonces, ¿tú crees que estas juventudes indígenas que están relacionadas o que están dentro de estos grupos como la comarca, están listos para enlazarse en estos espacios? ¿Crees que las juventudes indígenas son escuchadas dentro de estos espacios como el COI, ERCOI y los distintos otros foros? En el Acuerdo de Escazú o esta red, hace poco también se hizo el encuentro de juventudes o en CUBES. Todos son estos espacios que ha creado la casa, que digo yo, la Casa de Jóvenes y Cambio Climático, ha creado todos estos nichos de oportunidades para jóvenes, haciendo alianzas tanto locales con organismos internacionales, pero ser ese canal para que la juventud pueda empoderarse, pueda tener estos espacios de participación, de escucha, porque finalmente los nichos están presentes, los estamos llevando a los territorios. Hace aproximadamente 4 años se realizaba en la capital del país. Ya desde el 2025, cerrando, se llevaron más cerca a las comunidades, proyectando para este año estar dentro del territorio. Entonces, es una escala para que la juventud pueda, porque la juventud tenemos herramientas como esta que nos está uniendo, pero poder utilizarlo de una manera positiva, de poder comunicar, de poder empoderar y también aprovechar todos los nichos de conocimiento que hay dentro del territorio, de que puedan sumarse al activismo ambiental y también el gran compromiso que hay para ser un defensor ambiental. Sabemos todas las estadísticas dentro de América Latina, asesinato para defensores, o sea que cuáles son esas herramientas para que la juventud, si bien es cierto, vamos a levantar la voz, pero también prepararnos, defendernos, tener este kit, esta herramienta para hacerle frente a poderes, más que todo. Y bueno, y agarrándome un poquito de lo que estás comentando eso, como de las dinámicas de poder que existen o los nichos que siempre van a estar presentes, considerando que tú trabajas también en la educación ambiental y de acercar la academia también al lenguaje como comunitario, y sabemos también de que te has formado en diversidad biológica y en marcos mundiales como Kunming y Montreal, ¿cómo logras que esta ciencia, que el gran problema también de la academia es que a veces tiende como a borrar el conocimiento ancestral, cómo logras de que la ciencia académica no borre el conocimiento, ese tipo de conocimiento, sino que terminen fortaleciéndose de manera mutua? Hemos hecho, digamos, esa alianza comunitaria para decirle a nuestros mayores, a las abuelas, a los abuelos,
del gran conocimiento que ellos tienen y que necesitamos hacer esa conexión y la transferencia a la generación que viene. Y eso tiene que nacer desde los jóvenes, el respeto hacia yo le digo, nuestra biblioteca o nuestras enciclopedias, y sobre todo tener en cuenta cuando conecto con ellos es en nuestro idioma, hacer esa transmisión desde memoria, desde espacios comunitarios. Lo otro es que a veces se traía muchas personas de afuera. Ahora estamos creando que somos nosotros, somos sus hijos, somos sus nietos, que nos estamos, si bien es cierto, pues por X o Y tenemos que buscar algunos cartones, pero seguimos siendo indígenas, seguimos siendo con la misma necesidad, pero tenemos que garantizar la continuidad. Entonces hemos hecho, sí soy profesional, pero también para mí su conocimiento es sumamente importante para que nuestro pueblo Move o Bugle, porque tenemos 2 pueblos dentro de nuestro territorio, podamos tener esa continuidad 200, 300 y de por vida, pero para eso necesitamos hacer una conexión, porque antes era la oralidad, ahora estamos usando estos espacios de grabaciones, de escrituras, entonces dejar ese legado a las futuras generaciones y a los presentes, porque también digamos en la lucha ambiental es fuerte, pero también la lucha en esas pérdidas de nuestro idioma, de nuestra alimentación, de nuestra vestimenta, todo ese choque de cultura que hemos tenido desde hace siglos atrás, pues hay algunas, pero estamos a tiempo de poder hacer esos clips y garantizar que nos mantengamos no solamente en físico, sino en toda la cosmovisión del pueblo. Qué bien, eso me parece muy fundamental. Todos los pueblos indígenas tenemos una propia lengua madre, la cual deberíamos como reforzarla y también tratar de entendernos con nuestra lengua, ¿no? Porque también a veces es interesante esa dinámica que los pueblos indígenas tenemos al hablar nuestra propia lengua y el que quizás el otro no entienda. Es interesante eso. Pero dentro de este mismo punto, ¿cómo nosotros sabemos que tú trabajas mucho en el tema de educación ambiental para los jóvenes en Gabe Bugle, pero ¿cómo tú explicas el tema de cambio climático dentro de las comunidades sin que este tema resulte algo muy ajeno o que sea muy técnico? Quizás hablas con el mismo lenguaje nativo, materno, o qué estrategias utilizas para tener esta comunicación, porque también hay que tomar en cuenta que el cambio climático se convierte primero en una teoría que si se lo saca de lo académico, llega a ser algo no tan entendible para los pueblos indígenas. Totalmente de acuerdo. Es más, cuando conocimos del tema, digamos que hemos escuchado en las redes o diferentes medios de comunicación que habla sobre el cambio climático, pero cuando ya empiezas a estudiar las diferencias, el porqué, sus orígenes, y es donde, pero si yo como indígena, ¿qué tengo que ver yo en esto? ¿Qué sabes? Si no entiendo, porque no sé, nunca he participado en ella, pero resulta que ahora me dicen que al cambio climático como pueblo indígena soy la más vulnerable dentro de todas. 1, porque soy mujer indígena, 2, porque vivo dentro del territorio, etcétera, etcétera. Múltiples advertencias porque eres indígena, o más que todo porque eres mujer indígena, porque el cambio climático afecta el agua y tú tienes que caminar kilómetros y kilómetros para ir a buscar esa agua, poderle garantizar a tu hijo una alimentación. Entonces, definitivamente cuando que ya hemos estado, digamos, divagando por allí en redes sociales o buscando, es confuso. Y me preguntaba yo, ¿cómo hago para que esto llegue a las comunidades? Tal vez no desde la ciencia, sino por lo menos lo básico y cómo hacerle frente, porque tal vez ellos ya lo han hecho, nuestros abuelos. Entonces lo que hago, generalmente, que siempre menciono, que tengo una ventaja porque hablo el idioma materno. Y cuando empezamos a hablar de historia, porque para nuestro pueblo la historia es fundamental,
como que han pasado años atrás similares a lo que estamos viviendo, o definitivamente estamos en algo que nunca en la historia habíamos visto, pero que estamos en las consecuencias que han hecho otros pueblos por diversas cosas, pero ¿cómo vamos a hacerle frente? ¿Qué hizo usted para hacerle frente, por ejemplo, a una hambruna que hubo en tal tiempo, sin tener un conocimiento científico, pero sí ese conocimiento ancestral? Entonces, lo primero que hicimos fue poder sentarme con algunos aliados de las comunidades para llevar esa información o hacer esa conexión oral desde nuestro idioma, sobre todo que para mí ha sido un eje fundamental para todos los temas, para que la comunidad propiamente te ayude en proyectos, en ejecuciones y en este conocimiento sobre el cambio climático. Y aún explicando en nuestro idioma, pues no lo vamos a entender porque no es parte de nuestra vida, no es parte de algo que nosotros hemos creado, pero sí ahora estamos conociendo, trabajando, sobre todo porque estamos siendo afectados a través de los recursos naturales, como el recurso hídrico, la producción, la alimentación, porque nuestra agricultura es de subsistencia, y las generaciones también en sus consecuencias propiamente. ¿Ves? El eje fundamental es nuestro idioma. Y siempre le decía a mis compañeros de Jóvenes y Cambio Climático que no hablan mi idioma, que buscar traductores. Y ahí siempre me encanta. Todas las veces que tenía la posibilidad de hablar mi idioma, lo hago con las personas. Y también decirle a la juventud que no podemos dejar de hablar nuestro idioma, que es fundamental. Es relevante lo que estás diciendo y es algo que creo que también se ha repetido. Bueno, para comentarte que en otro de nuestros capítulos también hemos entrevistado a chicas indígenas y nos han comentado todo lo mismo, de la relevancia del idioma, de lo fuerte que es y lo transformador que es mantenerlo. Y también me quedó resonando mucho lo que comentaste en relación a que ustedes no causaron la crisis climática, claramente. Las pequeñas comunidades. Y lo terrible de todo esto es que las pequeñas comunidades son quienes van a ser más afectados de todo esto. Entonces también hay que entender, o algo que yo creo que nosotras trabajando entre todas en temas de justicia climática o justicia intergeneracional, nos hemos dado cuenta de que es muy importante el trabajo colaborativo y comunitario para la resistencia y la resiliencia climática, pero también algo fundamental es la creación de normativas climáticas más sólidas. Entonces, y a nivel ya nacional como internacional, donde claramente considero por mi parte de que los países del norte, entre comillas, tienen muchísimas responsabilidades que tienen que empezar a asumir. Entonces allí me gustaría ya en esta penúltima pregunta ponerte en el imaginario de que si tú tuvieras hoy el poder, ya que el poder es bastante relevante en el mundo en que estamos viviendo ahora, si tuvieras tú el poder de firmar una sola ley para poder proteger las próximas generaciones, ¿qué ley sería? Es complicado, sobre todo en el mundo en la que estamos, que podría firmar una ley, pero esa ley tiene conexiones con otra. Entonces, es sumamente complicado. Pero antes de responderte esa parte, yo pienso que llevamos como 5 minutos y estoy viendo la hora y ya escuché la penúltima pregunta. Nosotros como pueblos indígenas, si bien es cierto, defendemos nuestros territorios, esa colectividad, pero no solamente la colectividad para nosotros como pueblo, sino nosotros lo vemos desde la humanidad, desde los seres vivos. Entonces, el, el tema de la protección de los seres vivos, de la biodiversidad propiamente, porque siempre digo, nosotros no necesitamos, la naturaleza no necesita de nosotros, nosotros somos lo que necesitamos a esa naturaleza, a esas vidas, a esos espacios para poder existir en este mundo, y a veces creemos que somos seres supremos o esa supremacía en a veces algunas comunidades por la cultura propia de tener estos conocimientos externos, a veces creemos que somos los únicos en este planeta, sino poder crear esa ley que resguarde a todas las vidas, porque somos un conjunto en este planeta, es una sola casa
y tratar pues de proteger no solamente a los hombres o a las mujeres, sino a todo este conglomerado de vida que existe para el equilibrio de nuestra existencia sobre este planeta. Y cuando nos vamos sobre la vida, no solamente vemos a veces en esos lentes terrenales, sino hay mucho más allá desde la cosmovisión indígena para la existencia, cuando salimos del cosmos, cuando salimos desde la parte ancestral, pues esa subsistencia en este planeta. Entonces sería una ley para la protección de las vidas en nuestro planeta. Sería poner la vida en el centro finalmente. Dentro de todo esto, digamos que ahorita nos están escuchando muchas personas, am, sea de América Latina o de cualquier lado donde se encuentren. ¿Qué les dirías a esas jóvenes que nos están escuchando y que quizás se sienten muy pequeñas con su voz para enfrentar a estas grandes industrias, que están afectando o que están creando, ¿no?, esta crisis climática, especialmente en este contexto actual en el que estamos, en el aspecto político, en el de la ultraderecha, en el que estamos en un conservadurismo quizás? ¿Qué le dirías a esa niña que está escuchando? Nuevamente digo, estamos en América Latina donde las defensoras, la gran mayoría de las mujeres son abatidas, son asesinadas, son maltratadas, son violadas dentro de sus territorios. Recordemos lo que pasó con Chunil, su historia propiamente, una abuela, una mayor, una tía mayor para nosotros en esta lucha. Luego nos vamos en otras defensores jóvenes que han estado participando. Entonces, decirle, uno, que no estamos solas. Está Miradas del Sur, porque está Centroamérica, que estamos en América Latina, si bien es cierto, con grandes eh, problemas, no solamente en temas ambientales, porque a veces para nosotras como mujeres la violencia es mucha más, 3 veces más por la defensa del territorio, que nos hablamos de violencias de género, violencia política también, violencia sexual y sobre todo en esta defensa del territorio, porque es bien sabido que los recursos naturales pues generan ambiciones en otros territorios, en otros espacios, en otros poderes, y nosotras somos los que estamos en ASA resguardando, protegiendo. Pero no podemos desmayar, porque también debemos conocer nuestra historia como pueblos indígenas. Hemos resistido, hemos luchado por más de 530 años en América Latina. Nos trataron de erradicar. Estamos creciendo, estamos floreciendo, estamos dejando huella, y también aprovechar estas herramientas tecnológicas que nos están potenciando las acciones, que nos están potenciando las voces, y son espacios que podemos también dominar y aprovechar para dar a conocer estas luchas desde las comunidades. Como bien mencionaba, no solamente en mi territorio, sino en América Latina se ha invisibilizado la lucha, la participación de las mujeres en todos los espacios, no solamente ambientales, en espacios de tomas de decisiones, en espacios de la lucha de las mujeres para su participación, para su derecho al sufragio, para la educación, múltiples cosas. Entonces, debemos conocer nuestra historia, que antes que Bielka, antes que Ámbar, antes que Sidney, muchas mujeres lucharon, y que nosotros estamos fortaleciendo ya ese caminar. Tal vez estamos gozando de esos derechos, pero que ellas también, que son mucho más jóvenes que nosotras, que son adolescentes, muchas de ellas, que no están solas y que no tampoco pues se sientan, digamos, olvidadas, masacradas, sino buscar estos espacios de fortalecimiento. Y eso es lo que a nivel local o nacional hemos podido crear, y llevamos el tema de la igualdad de género, que si bien es cierto, nosotros como pueblos indígenas, ni las mujeres son más, ni los hombres, sino es crear una comunidad, una participación, y en cada espacio en la que Bielka ha podido crear siempre hemos estado en la importancia de la participación de hombres y mujeres en igualdad de género, y estamos
estamos en el presente, la juventud de ahora tiene que inmiscuirse porque las decisiones que hoy se están tomando, pues mañana serán las consecuencias, ya sea positiva o negativa. Por lo tanto, invitamos a las juventudes de los territorios indígenas y no indígenas a ser parte, a ser agentes proactivos voluntarios en la defensa y en la justicia ambiental, porque de eso nosotros la necesitamos a la naturaleza y ellos no nos necesita, al contrario, desaparecemos nosotros y ellos siguen floreciendo, más verde, más amigable, más sustentable, y nosotros extinguirlos. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Bielka. Yo siento que la naturaleza siempre va a poder rehacerse y reconstruirse y ser verde y estar llena de amor que entrega siempre, llena de vida. Y hay que recordar que lo que tú dices, nosotros dependemos de la naturaleza. Y también hay que recordar que los seres humanos también podemos cuidarla y tenemos el don para eso, como esa idea de que nosotros nacimos, somos intrínsecamente egoístas o explotadores, etcétera, fue una idea que se nos impuso, porque las comunidades indígenas, ustedes son la viva razón que nos demuestran día a día dentro de estas grietas como del individualismo, etcétera, de que los seres humanos también somos naturaleza, también podemos entregar todo el amor, todo el cariño y toda la vitalidad que ella siempre nos ha entregado. Bueno, Bielka, te comentamos que ya estamos terminando el capítulo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad que ha sido una muy buena entrevista la que hemos tenido contigo. Y te comentamos que al cerrar cada capítulo, nosotras con Sydney tenemos una dinámica donde decimos con algo nuevo que nos quedamos dentro de este capítulo. Y así dar el cierre y podría quizás yo partir con mi palabra, donde podría decir que la palabra con la que me quedo es empoderamiento y educación. Son dos palabras. Hice trampa, pero son empoderamiento y educación popular. Creo que es muy necesario empoderar para que la gente pueda educarse y seguir aprendiendo. Y no hay nada más lindo que el aprendizaje. Bueno, yo la verdad también creo que agradezco mucho que toda la entrevista fue muy, muy productiva. Las palabras que yo me llevo también son juventudes y la voz. La voz, especialmente si es que viene desde las comunidades indígenas, en donde de alguna forma se pasa por un tema de interseccionalidades de distintas variantes, ya sea como la prohibición de hablar en la familia misma. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? De romper esas barreras para poder seguir alzando nuestra voz y poder compartir lo que estamos viviendo, nuestros pensamientos y todo. Bueno, en mi caso me llevaría la importancia de, así en mayúscula, en grande, alianza. Porque si bien es cierto, Bielka puede estar, con la última pregunta, como jóvenes mujeres que estén accionando, puedan llegar también a estos espacios, fortalecerse. Entonces, la alianza es sumamente importante, si no, tal vez la persona que me recomendó para estar en este podcast jamás me hubiese mencionado si no hubiésemos hecho una alianza tanto local, territorial, o como ustedes desde una mirada del sur global, que estamos aquí conectadas. Entonces, esa alianza de fortalecer, porque lo hacen los otros. Entonces, nosotros también, esa es una gran herramienta para potenciar nuestro trabajo, nuestras acciones en esto que creemos, que lo estamos, no solamente creemos, sino que estamos trabajando, entonces, que estamos accionando. Entonces, nuevamente repito, para mí me llevo que es la importancia de hacer alianza, de conocer otros trabajos, pero con un mismo fin de continuar este legado y dejar algo que tal vez hicieron nuestros. Qué difícil cuando conocí a alguien de Colombia y preguntaba cómo llevábamos esa información del sur al norte de América y pasaban kilómetros y kilómetros. Ahora, en cuestión de 5 segundos, ya estamos conectadas para que conozcan la mirada del sur global o del norte o de los 7 socios políticos de pueblos indígenas, universidad, todas esas cosas. Para mí es fundamental esa alianza de fortalecernos y de que podemos también darle el apapacho a otras hermanas, el apapacho a otros hermanos que estamos en la defensa
y en la justicia ambiental. Entonces, la alianza es fundamental para no sentirnos solos o solas. Muy de acuerdo. Hay que siempre mantenernos unidos, unides, especialmente en estos tiempos que son difíciles, y hacer alianzas y conversar. Y bueno, ya sabes de que puedes contar con Latinas por el Clima en lo que tú quieras. Esto solamente fue el primer pasito, una invitación, pero nuestra organización siempre está abierta para lo que necesiten, y, y quizás también te podríamos contactar en caso de que surjan nuevas cosas para seguir trabajando. Y finalmente, entre este tema de educación, nosotras siempre en cada capítulo también recomendamos algún libro, artículo, bibliografía, serie que estábamos viendo que queramos compartir. Entonces yo parto, estoy terminándome Chilco de Daniela Caprileo. Es una novela escrita por una filósofa mapuche, que es increíble, me encanta. Está el dato curioso de que lo recomendó la Dua Lipa, pero yo lo leí antes de que fuera recomendado porque está genial. Habla de la historia de Pascal y Mari. Mari es una mujer migrante del Perú. Pascal es una mujer lafkenche, mapuche, de la isla ficticia Chilco, donde tienen que vivir todos los efectos del fascismo que estamos viviendo actualmente. Es un relato sumamente interesante de lo que está pasando ahora y lo que puede pasar a futuro. Así que lo recomiendo. Es una obra llena de amor Quiero. y cosas. Es muy bueno, Sidney. A mí me está encantando. Me he emocionado demasiado leyéndolo. Yo quiero, yo quiero. Me encanta. Pero justo yo en cambio no les traigo un libro ni un artículo, pero justo en la última COP que estuve en Brasil, bueno, ya hemos tenido como algunos encuentros con una persona de Panamá que se llama Juan Carlos Monterrey Gómez, quien es el negociador de cambio climático dentro de la mesa temática, ¿no? Y es muy interesante porque ya sabemos, este juego geopolítico que existe entre los que están allí, que pueden dominar de alguna forma las cartas. Pero esta persona de alguna forma ha incentivado y ha estado exigiendo de que se concrete la eliminación de combustibles fósiles, el cumplimiento de las contribuciones nacionales determinadas, que serían los NDC, y también como posicionando a Panamá como uno de los líderes ambientales, reestructurando de que existen pueblos indígenas dentro de y que también debemos aliarnos con los pueblos indígenas de todos los países. Entonces ha sido muy interesante hablar también con esta persona. Esperamos que esto sea una posición a largo plazo y que se pueda generar mayor presión también con los negociadores dentro de estos espacios, ¿no? Que son muy importantes para a la hora de poner políticas públicas dentro de nuestros países. Eso, así que gracias Panamá también por seguir ahí generando, aunque sea un tipo de incomodación. Bueno, Juan Carlos es uno de que creó este espacio de becas para jóvenes y participar. Y fuimos la primera generación. Era muy joven Juan Carlos y ahora tiene un poquito más de experiencia y sigue creciendo en el ámbito pues internacional sobre cambio climático, pero fue uno de nuestros primeros, digamos yo, quien abrió esa ventana para jóvenes en Panamá. Y de allí fuimos la primera generación y de esa generación se crea Jóvenes y Cambio Climático. Entonces, le atinó muy bien Juan Carlos para que hoy yo pueda estar aquí también hablando sobre cambio climático, hablando sobre justicia ambiental, que poco a poco, y también sabemos la necesidad de que como profesionales ahora estamos formándonos en temas de derecho para hacer este canal, como bien decías hace rato, de qué tanto la voz de los jóvenes están siendo escuchada, tal vez ya estamos dejando un poco el colágeno, pero podemos ser guía de estos jóvenes, porque como bien decías, son las decisiones que se están tomando hoy, el de mañana ellos son los que van a tener esas consecuencias, entonces tenemos que estar motivando a que participen. Quiero hablar de dos libros que están igual en línea, que están en un espacio gratuito. Una de ellas es sobre cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, sobre todo nosotras como mujeres, cuando, ah, cuando em,
me llegó la invitación, hablaba sobre el tema de mujeres ecofeministas y quiero abrir un espacio pues, de mujeres ecofeministas. Como todas las corrientes filosóficas, pues el feminismo no escapó de ella para poder, digamos, abrir diferentes nichos, pero el origen, el feminismo propio, aquí está construido, aquí vemos 3 mujeres, el feminismo, la lucha del feminismo, estamos participando, estamos accionando, estamos en este rol y continuar el feminismo. Si bien es cierto, hay muchas corrientes dentro del propio feminismo, pero sus orígenes son las que nos tienen aquí y hacia allá tenemos que apuntar. Para nosotros como pueblos indígenas, igual que el cambio climático, el feminismo también no es nosotras como mujeres, tenemos nuestros roles en el territorio, pero también la educación popular nos ha dicho que mujeres lucharon, pelearon, ofrecieron vida en mártires para que yo pudiese gozar de estos derechos propios y no ha pasado más de 100 años sobre esto. Tenemos poco tiempo para que yo pueda estar gozando de muchos derechos. Entonces, ese es el feminismo puro que debemos también de crear conciencia hacia otra niñez. Y desde allí, pues, recomendar ese libro sobre este cuento que en las noches, pues, y no solamente en las noches, sino a veces cuando uno quiere tener un poquito de ese apapacho de hermanas que ya han caminado, leer este libro. Y lo otro, que también que también está en línea, sobre lo que hemos hablado, todo de la defensa del territorio, de por qué está tan codiciado los terrenos donde están ubicados los pueblos indígenas, no porque seamos indígenas, sino que mayormente los recursos naturales son los que están ahí, y desde allí tenemos esta publicación sobre crisis climáticas, extractivismo y violencia, una mirada sobre la complejidad en Mesoamérica. Fue escrita pues por pensadores el año pasado, no tiene mucho tiempo. Cuando conocí a los chicos que trabajaron esto, yo les decía en una reunión que tuvimos de indígenas de los 7 pueblos socioculturales del mundo, y hablábamos de todas esas potencias a nivel mundial que miran hacia el sur global, donde están todas estas materias primas que ya sabemos, ¿no? Como el litio, como el cobre, o sea, todo está mayormente la producción para América Latina o el sur global. Y cuando empiezas a ver dónde están ubicados estos, pues están en los territorios indígenas. Entonces hay una amenaza constante, pero también debemos estar empapados en todos los temas políticos, poderes y quién vamos a poner para gobernar y defender también los territorios, porque si vemos cómo está evolucionando la democracia, cómo está evolucionando la ultraderecha, cómo está evolucionando las diferentes corrientes políticas y propiamente los estados, si bien hay libre determinación de los estados, pero tener ese ejemplo, si realmente están respetando a los pueblos indígenas con los marcos legales que ya nos han creado territorio, con los marcos legales internacionales. Entonces todo este tema también lo aborda este libro, que pues es un gran trabajo que han hecho estos compañeros de nuestra región de América Latina para construir y fortalecer a los defensores ambientales, la justicia ambiental sobre este tema. Y ya no las voy a cansar más, creo que ya se le agotó el tiempo, yo siento que apenas llevamos 5 minutos hablando del tema, pero repetir pues que igual los 2 libros están en línea, gratuita, que podemos fortalecer conocimiento, y también con la otra de apapacharnos, porque hay mujeres grandes que han ciencia, ambiente, arte, han creado para nosotras. Súper, Bielka. Muchas gracias. Con esto entonces, con esas recomendaciones, cerramos el capítulo. Y nuevamente, muchas gracias por haber estado aquí. Fue una muy buena conversación y nos encontramos en alguna nueva alianza. Que estés bien. Sí, muchas gracias, Bielka. Un gusto conocerte y espero verte pronto. Bueno,
primero que nada, no sé quién fue y no he preguntado, por agradecer a esa persona que me recomendó estar en este espacio, que siento yo que no es mucho el trabajo, pero también sé que ha sido un trabajo significativo que estamos haciendo para fortalecer a los pueblos indígenas más que todo, y sobre todo a mi territorio, a las mujeres, que la niñez y las mujeres tengamos esta participación real, porque no solamente en números, sino una participación real, activa, para fortalecer nuestras comunidades y visibilizar el trabajo que estamos haciendo, porque muchas personas dicen, pero ¿por qué muestras? Sí, tenemos que visibilizar lo que estamos haciendo como mujeres y agradecer el espacio que ha creado Miradas del Sur, invitar pues en este podcast, unificar criterio y esfuerzo para llevar estos temas a las comunidades. A veces no tenemos esa data o esos datos de internet para escuchar, pero ojalá podamos descargar en Spotify y escuchar también cuando uno va kilómetros y kilómetros y no tiene internet, y poder escucharlas a ustedes. Estuve indagando en el podcast, creo que Sidney, excelente trabajo en la que está haciendo y la formación académica para fortalecer América Latina y esa visión desde la parte internacional, el papel que juegan los pueblos indígenas para la construcción de América Latina. Así que agradecido a Ambak, Sidney, por la invitación y el gran trabajo que están haciendo, y estos pininos de podcast que están creando y formar los primeros episodios, pues es un placer poder acompañarlos. Y como bien decía hace rato, antes de que, creo que no sé si está grabando todavía, pero agradecer pues este espacio de formación, que es poco o mucho, pero para mí es significativo, y que se sumen más personas a estos movimientos. Esto fue Miradas del Sur. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos. Hasta la próxima.